Tenemos cuatro ponentes. El primero, que me presentaba a mí antes, ahora le presento yo, es Guillermo Fernández Centeno, subdirector adjunto de la Subdirección General de Política Forestal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Y el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Curro. Bueno, la verdad es que el título que tenía era excesivamente largo, pero lo voy a centrar solamente en un par de temas. Lo primero, bueno, es innovación forestal. Vamos a ver, lo primero lo ha comentado Ana Belén Noriega antes, la importancia de poder asignar a toda nuestra actividad la política que existe a nivel internacional, que aunque nos suene muy lejana, yo creo que los objetivos de desarrollo sostenible y cómo contribuimos a ellos es fundamental tenerlo en cuenta. Lo segundo es centrarnos ya en el aspecto forestal que aquí predomina, que es la madera. Decir que la demanda de madera no para de crecer, en todo el mundo. O sea, cada vez son más usos, más utilidades, más productos, y es fundamental que podamos proveer a ese mercado internacional de la madera que nos está solicitando. Tenemos en la Unión Europea solo 120 millones de metros cúbicos aprovechados anualmente, que eso supone más o menos, esta presentación la hicieron el otro día en una plataforma tecnológica europea y le pusieron 40 euros al metro cúbico. Claro, los europeos, bueno, quizás, pero si le ponemos 40 euros, pues estaríamos moviendo los propietarios forestales de aquí hasta 5.000 millones de euros, ¿vale? Entonces, bueno, desde luego tenemos mucho potencial, pero además queremos tener más capacidad de producción. Por otra parte, tenemos como hemos visto también en las anteriores presentaciones, muchos problemas que necesitamos, problemas clásicos, algunos de ellos, y que llevamos enfrentándonos durante muchísimos años y que no somos capaces tampoco de resolver. Necesitamos nuevos enfoques para poder resolver esos problemas y nuevas alianzas entre los que estamos metidos en esto, todos. Aquí, fundamentales, evidentemente, son los propietarios, que van a ser los que van a tener que tomar las decisiones, pero tienen que tener un marco adecuado para poder tomar una decisión que no sea perjudicial para ellos, ¿vale? Que a veces hasta las administraciones les imponemos cosas que son imposibles. Entonces necesitamos esas alianzas entre propietarios, entre empresas de transformación, entre rematantes, entre la industria de primera, entre la industria de segunda, entre los centros tecnológicos y entre los investigadores que analicen los problemas y resolvamos de la mejor manera posible. Así se manifiesta en todos los foros internacionales y nacionales. Y todo desde la base, incluso de mejorar las plantas que vamos a poner en nuestros montes para poder producir más y mejor. Y desde ese comienzo de selección de esas plantas que muchas veces nos olvidamos, y desde esa genética de esas plantas, está la solución a muchos de los problemas que nos vamos a ir encontrando después en todo el proceso productivo. Entonces tenemos que vigilar cada uno de sus componentes e intentar ir poniendo siempre nuestra gotita de solución al problema que tenemos que ir resolviendo. Importante también el enfoque que siempre los superbosques de los que hablábamos el año pasado, me acuerdo que hace 2 años estábamos aquí, vino la Comisión Europea también, un representante, Ignacio Seoane, y el enfoque que nos estamos teniendo de unos superbosques que tienen que servir para todo, aunque no se les reconozca casi nada, pues es un problema que nos genera ansiedad, ¿no? Incluso al propietario forestal que dice, ¿pero qué hago yo con todo esto? Si es que no sé qué hacer con todo esto. Bueno, ese enfoque tenemos que seguir viendo desde un punto de vista muy integrador, pero luego centrar el tiro e intentar que tu producto, que la madera, tenga la mejor calidad y que se pueda vender. Para eso es fundamental contar con todas las herramientas que tenemos, pero saber que además que vender madera, pues estás contribuyendo de tal manera al sumidero de carbono o de tal manera a mantener una biodiversidad que toda la sociedad europea quiere. O de tal manera para regular, como antes también han comentado, pues los ciclos hidrológicos y dar calidad al agua que bebemos en las ciudades, ¿no? Todo esto es fundamental. ¿Qué iniciativas estamos teniendo en el Ministerio para intentar poner nuestro granito de arena a la hora de resolver los problemas? Básicamente intentamos, y creo que todavía no lo hemos conseguido, pero queremos tener una estrategia, y no para hacer una estrategia nueva, sino para tener una idea clara de hacia dónde queremos llegar. ¿Qué queremos que en el 2050 o en el 2060 sean nuestros bosques y nuestros montes? Pues para eso tendremos que decirlo. Si no lo decimos, difícilmente llegaremos a esa idea que tenemos. Aparte de tener esa nueva estrategia
con los instrumentos que sean necesarios con unos indicadores que sepamos si estamos haciendo las cosas bien o mal, pues también no nos paramos y seguimos haciendo cosas en función de nuestros recursos, ¿no? Os voy a poner simplemente un ejemplo, ¿no? Y es el ejemplo de innovación de una medida que está dentro de un Programa Nacional de Desarrollo Rural y que creemos que está funcionando muy bien. Es el tema de los grupos operativos y los proyectos de innovación. Tengo aquí unos cuantos datos, ¿vale? Tampoco os voy a aburrir, pero ya ha habido 2 convocatorias de grupos operativos, ha habido una convocatoria de proyectos de innovación. Es fundamental que veáis que esto se hace para juntar primero los grupos operativos a todos los agentes que antes he citado e intentar buscar esas soluciones de manera integral. Y por fin tenemos estas herramientas y las cofinanciamos, las financiamos también desde Europa para poder lograr esa unión entre agentes e intentar ver cuál es la solución a cada uno de los problemas y poder ir avanzando. Esos grupos operativos solo juntaban y daban ideas. Y luego, a partir de ahí, sí que se han ido proponiendo muy interesantes proyectos innovadores que están ahora mismo en desarrollo. Y ha habido una nueva convocatoria de proyectos innovadores. Decir que la parte forestal ha sido de los subsectores dentro del agrario que ha tenido más repercusión. Ha sido muy solicitado y aproximadamente, bueno, al final la subvención total, el 13% del millón de euros de grupos operativos, que es poco dinero porque es para juntar a gente, pues ha sido para proyectos forestales. Y dentro de la convocatoria de proyectos de innovación, pues deciros que ha habido también 10 proyectos de temática forestal, que son casi el 45% de todos los proyectos que se han financiado con cargo a esa primera convocatoria. Al final son 4,8 millones de euros que hemos puesto para innovar, para intentar solucionar esos problemas. Yo creo que son cifras que de verdad que estamos poniendo ese granito de arena que tiene que mover a todos los agentes y a todas las alianzas necesarias para encontrar esas soluciones. Ejemplos, os había traído unos cuantos. Tenemos desde iniciativas para comunicar mejor todo lo que el sector forestal propone. Tenemos nuevas herramientas para el control del crecimiento de masas forestales, donde intervienen propietarios públicos, privados, montes vecinales, y yo creo que es la parte fundamental que va a dar un valor añadido. Tenemos plataformas para intentar ver cómo se puede trazar mejor la madera, para utilizar las nuevas tecnologías como lo que denominan blockchain, para intentar ver cómo se puede utilizar todo lo nuevo que hay en Internet, etcétera, para poder asegurar esa trazabilidad y que el usuario final conozca de dónde procede lo que está comprando. Tenemos iniciativas para poner en valor superficies abandonadas. Tenemos iniciativas para mejorar lo que hablábamos al principio de recursos genéticos forestales e intentar tener plantas y especies que mejor se adapten a las nuevas condiciones climáticas o que mejoren la calidad de los productos que se obtienen de ellas al final de su turno. Tenemos proyectos para mejorar los productos de la madera de la construcción, que es fundamental. Tenemos nuevos métodos para poder hacer inventarios de una manera muchísimo más rápida y barata y poder, con nuestros sistemas LIDAR y los drones, tener mucha mejor idea de lo que tenemos y de cómo crece y de cuánto se aprovecha y de qué calidad tiene. Con lo cual tenemos información luego también en varios grupos operativos importantes para el control de plagas, de las nuevas plagas que están apareciendo. Es decir, que estamos intentando que entre todos poner las soluciones que vayan mejorando este sector y vaya contribuyendo en la medida de todas las medidas que podamos a esos objetivos de desarrollo sostenible que antes nos hemos referido. Nada más. Gracias. Muchas gracias, Guillermo. Sobre todo por lo claro que nos lo cuentas y lo concreto de un tema como los grupos operativos, que dentro de nuestra dirección general tienen bueno, lo planteamos cada vez que viene alguien a vernos y tiren por ese camino, ¿no? Ya no, la Administración General del Estado ya no es un órgano inversor como antes, y esta es una de las grandes posibilidades. El siguiente interviniente es Mariano Torre, que sustituye, según el programa que tenéis, a Javier Ezquerra. Mariano Torre es un compañero que está en el Servicio Provincial de León, de la Junta, y lidia con temas de parques y espacios naturales. Mariano, todo tuyo. Bueno, me voy a levantar porque si no veo las diapositivas, y para no darle la espalda a mis compañeros casi me voy a poner de lado. Así que, en fin. Bueno,
digamos, la conferencia es decir, qué están aportando los montes de utilidad pública en Castilla y León al sector forestal regional. En el año 2011, 2012, 2013 se hicieron una serie de estudios para tratar de ver qué teníamos que hacer para movilizar todo ese gran potencial que tenemos en los montes de utilidad pública de Castilla y León de cara sobre todo, bueno, por sintetizar al desarrollo rural, con un enfoque moderno y con un enfoque de futuro. Y la verdad es que, porque tenemos una superficie enorme de montes de utilidad pública que gestionamos la Administración Forestal directamente en una especie de cogestión con el propietario en el que tenemos que estar de acuerdo en lo que hacemos y si no estamos de acuerdo no actuamos. Pero vamos, tenemos una administración con una tradición importante y gestionamos una buena parte del territorio forestal de Castilla y León. La mitad de Castilla y León, Castilla y León es como Portugal, más o menos, de superficie. De 4,8 millones, perdón, de 9,5 millones de hectáreas de la comunidad, la mitad, 4,8, son forestales. De las cuales además tenemos como 3 millones de hectáreas arboladas. De esas 3 millones de hectáreas arboladas, pues una buena parte está en los montes de utilidad pública. Tenemos nada más y nada menos que 3.500 montes de utilidad pública. Entonces, al final, entre los montes de utilidad pública y otras superficies de gestión directa, nosotros gestionamos, no sé si habrá otra empresa en España que gestione tanto y en Europa muy pocas, casi 2 millones de hectáreas de gestión directa. En fin, todo eso, el movimiento económico que genera como producto primario, no estoy hablando de transformación, no estoy hablando de lo que puede suponer luego en la industria, son unos 45 millones de euros año, que, bueno, en una buena parte es la madera y entendemos que hemos estado hablando esta mañana aquí de cuestiones que pueden ser digamos una rémora a la hora de que el propietario tenga ingresos, la biodiversidad, la conservación. Estamos convencidos de que son compatibles y no es tan difícil hacerlo compatible. Es decir, habrá zonas que no se van a poder explotar. Jorge Marquínez hablaba de que Asturias se tiene mucha pendiente. Pues sí, pero precisamente en las zonas donde más pendiente probablemente sean las zonas donde no se actúe y donde haya una superficie dejada en algunos casos a evolución libre interesante, pero tenemos mucha otra superficie. Digamos, en el fondo nos sobra superficie y tenemos sitio para todos. Esta mañana estaba hablando de que parece que vamos a chocar con otros sectores, como el sector ganadero o con el sector agrícola. Sobra sitio para todos. Desgraciadamente sobra mucho sitio. Desde el punto de vista de valor de los aprovechamientos, es decir, en este estudio que se hizo y ya en los primeros años de aplicación, en 2015, bueno, pues hemos hecho un esfuerzo en pasar de unos 30 millones de euros al año a unos 45 millones. Ahora mismo no están las cifras del 2016, 17 y 18, tiene ciertos altibajos, luego veremos alguna gráfica. Estamos en el orden de los 50 millones digamos, de ventas anuales. Esa es la tendencia. Y como digo, ahora mismo estaríamos relativamente estabilizados, aunque tenemos todavía, como comentaré luego, algunas oportunidades de crecer. Pero tenemos ciertos problemas estructurales que creo que compartimos todos. Por ejemplo, qué hacer con los bosques de frondosas, que digamos cuya solución mejoraría notablemente esto. En fin, esos son, digamos, una buena parte es la madera y otra buena parte son productos que no son maderables, pero que ingresan todos los años los propietarios y que está además imbricado en otro tipo de producciones. O sea, al final yo creo que, salvo los cultivos, toda la gestión de bosques tiene que hablar de la multifuncionalidad. No solo para producir esos factores externos que no nos pagan nunca, sino para producir una serie de aprovechamientos internos que reciba el propietario muy diversos, desde los hongos hasta la caza, hasta los pastos, en fin. Yo creo que esa es la clave de la gestión, que tenemos que producir al mismo tiempo una serie de productos complementarios. La madera, por supuesto, va a ser la clave. Es decir, al final
bueno, la caza tiene un papel importante, al menos en nuestra comunidad autónoma. En los montes de utilidad pública, un 20 y tantos % es caza, y cada vez menos, eso posiblemente desde el punto de vista de la utilización del territorio, por ejemplo, una provincia como León, prácticamente no había cortas de madera hasta hace 20 años, y ahora mismo estaremos cortando del orden de los 400.000 metros cúbicos anuales, y sin embargo eran todo pasto. Cada vez hay menos zona interesante para pasto. Hay mucho matorral todavía, o sea, tenemos 2 millones de hectáreas desarbolados en la comunidad autónoma. Pero bueno, hay otros productos como por ejemplo las setas, el piñón, las resinas, de los que luego hablaré, porque bueno, tenemos parte de las diapositivas hablan directamente del sector de la resina, que ha sido una sorpresa importante en los últimos 10 años. Y bueno, eso nos está indicando, hablando de la madera, que como digo es el producto principal, cómo ha ido evolucionando pues desde los años de principios de los 2000 hasta ahora. Hemos duplicado cortas, hay una buena parte que es de los montes privados, digamos que la parte esta gris corresponde, desde ahí no se va a ver nada, corresponde a montes privados, y el resto son los que manejamos nosotros. Y parte de ellos los vendemos directamente. Hay unas cortas, hay 3 cortas anuales importantes que se publicitan, y bueno, la verdad es que cada vez tienen más éxito. Antes hablaba Guillermo del precio, del valor de la madera, pues si echamos cuentas nos sale a unos 30 euros tonelada, pero en la última subasta de León se ha llegado a pagar por una segunda clara de pino 50 euros el pie. O sea, ahora mismo hay una demanda de pino muy interesante. Probablemente por la bioenergía, bueno, también por las fábricas de tableros en nuestro caso, pero que a León vengan a comprar gente de Navarra, eso significa que realmente la oferta está casi por debajo de la demanda. Hay casi más demanda que oferta. Y vamos, el que estuviera en el mundo este y que le dijeran que por una segunda clara de un pinar de repoblación de pino silvestre o de laricio te van a pagar 50 euros tonelada, eso no se lo hubiera creído. Pues esto ha sucedido hace unos meses en León. Ahora tenemos otra que a ver lo que sale. Bueno, de esos 3 millones de metros cúbicos que movemos al año, 2 millones son de pino. Básicamente es lo que... Eso viene a significar el 60 y algo % del crecimiento de los pinares. O sea, todavía tenemos por delante una posibilidad de incrementar hasta llegar a cortar todo el crecimiento. Aunque digamos que parte va a ser imposible cortarlo, primero porque hay muchas zonas de pinares jóvenes que tienen que capitalizarse, y por otras circunstancias, pero bueno, yo creo que sí podíamos llegar en no muchos años a un 80% sobre el crecimiento. 3 millones es mucho o es poco respecto al crecimiento total. Bueno, pues el tercer inventario nacional habla que tenemos un crecimiento de 7,5 millones. O sea, estamos, bueno, por debajo de la mitad de eso. Hay una buena parte, todo lo que tiene que ver con frondosas, que prácticamente es muy difícil. Estamos cortando, bueno, de chopo sí que estamos cortando el 100% del crecimiento, medio millón de metros cúbicos al año, y de roble estaremos cortando unos 400.000 metros cúbicos al año, básicamente de leñas, pero el mercado de leñas está saturado, ya no da más. O sea, tenemos una enorme cantidad de madera de frondosas, que yo creo que en Asturias pues estamos en las mismas, que no movemos. En la cordillera cantábrica ahora mismo se está cortando menos del 5% del crecimiento de la madera de frondosa. 5%. O sea, si saltáramos al 20% sería maravilloso. Es muy difícil, sí que es difícil por varios motivos. Primero por las especies, porque no están en el mercado, porque no tienen usos que valgan en el mercado. Tal vez lo que yo veo ahora mismo más factible es el tema de los district heating con astillas. Y digo eso porque la peletización, las frondosas se pueden peletizar. Técnicamente es posible peletizarlas, pero el pino es mucho más barato y nadie va a peletizar. Yo no conozco ninguna empresa que esté vendiendo pellet de frondosa. Yo creo que todo el pellet está tirando del pino, está tirando en competencia con los tableros.
pero sí que cabe la posibilidad de lanzar a escala probablemente municipal, aquí en Tineo mismo, en muchos sitios, pequeños district heating con astilla de frondosa. ¿Que sería más barato hacerlo con astilla de pino? Sí, pero aquí yo creo que las administraciones públicas, los ayuntamientos, las direcciones generales, yo creo que todo el mundo tenemos esa opción. Y esa opción te permite, digamos, valor añadido de futuro, porque si tú puedes hacer una clara en un castañar, una primera clara que te permita hacer selvicultura de castaño de madera de calidad. Por ejemplo, en Francia ahora mismo se está haciendo una selvicultura de castaño ya bastante. El castaño era una especie que lo tenían medio olvidado, prácticamente en toda Europa. Bueno, tenía los problemas fitosanitarios que tiene, pero ahora mismo que ya parece que está superando algunos, en algunos sitios lo están viendo como algo verdaderamente interesante de cara a futuro. Bueno, aquí hay bastante potencialidad de castaño y tal vez las primeras claras sería si encontráramos la manera de mover los bosques con las primeras claras, lo otro posiblemente viniera detrás. Vale, pues me voy a pasar directamente a la resina. Bueno, esto es una idea de lo que se está cortando en los montes que gestionamos nosotros, el valor que tiene cada monte, lo que vale por provincias. Bueno, esto no es muy interesante. Lo que sí que quería hacer un poco, digamos, nuestro hecho diferencial es la resina. La resina estaba prácticamente muerta a finales de los años 80, en los años 1990 colapsó, quedó un pequeño grupo de resineros en Coca, no llegaba a 30 personas, y con un convenio con la empresa que les, digamos que es la única que quedaba, que era una resinera, y con la administración se consiguió mantener un pequeño núcleo ahí de esos 25, por ahí, de ese orden de resineros. Pero ¿qué pasó? Que, bueno, eso es la superficie que tenemos de pináster en Castilla y León, que tradicionalmente se había venido utilizando para producción de resina. Entonces, desde que a finales de los años 90 empezó a subir el precio porque los chinos dejaban de exportar y empezaban a consumir ellos, aunque hay otras naciones como Brasil que produce pues bastantes resinas y tal, una subida de precio permitió estar en el mercado. Ciertas utilidades, convenios, en fin, bueno, se hizo bastante trabajo técnico de programas utilizando una fundación pública que se llama CSFOR, y estamos ahora mismo ahí. Eso significa todo eso. Significa que no tenemos las 50.000 toneladas de los años 50, pero estamos en 100.000 toneladas y, sobre todo, importante, tenemos 1.000 personas trabajando, casi 1.000 personas. Y esto no solo nos vale para nosotros, es que el resto de España tiene una gran posibilidad, incluso la cornisa cantábrica, probablemente cambiando los métodos que se utilizan ahí, utilizando métodos, por ejemplo, tipo taladro, no con la desroñadora siempre con estimulación ácida, pero desde luego es una oportunidad que ahora mismo parece que sigue siendo interesante. Se han hecho muchas cosas. Desde que empezamos hasta ahora ha habido mucha gente implicada, desde el Ayuntamiento de Coca hasta los acuerdos políticos. Hemos hecho mucho I+D, hemos hecho mucho análisis con otra gente, en fin. Pero realmente, bueno, yo creo que ahora el hecho de que haya 1.000 personas trabajando, digamos, es el premio que tenemos por haber hecho todo este tipo de cosas. Como no tenemos tiempo, pues no me enrollo más. Si hay alguna pregunta después, más en detalle, pues se la consulto. Se la respondo cuando quiera. Muchas gracias, Mariano. Disculpa, pero andamos apretados y no digo nada a los que vienen luego, que además tienen media hora. Bien, el siguiente ponente es Valentín Gómez Mampaso, el clásico de los clásicos de Traxa, y que nos... No se va, no se va. Que, bueno, su ponencia trata sobre la preparación del terreno y la calidad de la planta. Valentín, todo tuyo. Gracias a la organización.
y a la organización y al Ayuntamiento de Tineo por acordarse de nosotros. Yo, aunque ahora estoy de funciones institucionales en la empresa, pero estoy aquí porque durante muchos años he sido el responsable forestal de la empresa y es un tema que quiero hablar, aunque realmente en 10 minutos es prácticamente imposible hablar de la importancia de la recuperación del terreno y de la calidad de la planta en una reforestación, ¿no? La reforestación que cada día para mí tiene más importancia porque la gran diferencia que hay entre la cumbre de Kioto y la de París es que en París era todo bajar emisiones, en Kioto. Y en París ya figura la reforestación. Y eso para el sector forestal yo creo que es una cosa importantísima, ¿no? Antes estaba hablando con dos chicas ahí fuera de lo que es la reforestación. Digo, es que la reforestación aquí en la Cornisa Cantábrica tiene un eminente carácter productivo, pero también en el resto de España, e incluso aquí en la Cornisa Cantábrica, no tenemos que olvidarnos de las reproducciones productoras que no tienen que perder su carácter productivo, ¿no? Aunque sean protectoras, con especies totalmente distintas a las que estamos poniendo, y para eso son fundamentales dos cosas. Una, la preparación del terreno. La preparación del terreno en la Cornisa Cantábrica tiene menos importancia, pero en el resto de España es fundamental. Una preparación del terreno intensa, una preparación del terreno que facilite el desarrollo de las raíces, que facilite la retención de agua para que esa planta pueda crecer mejor y sobrevivir es importantísimo, ¿no? Esa planta va a crecer más, esa planta va a proteger antes el suelo, esa planta va a producir antes, ¿no? Y no voy a hablar de los métodos de preparación del suelo, ¿no? Pero cuanto más intensos mejor. Se puede mecanizar hoy día prácticamente todo, en terrenos de menos del 30% todo, entre el 30 y el 60 pues tenemos muchas máquinas que pueden subsolar siguiendo línea máxima pendiente o hacer hoyos con ripper o sencillamente las retroexcavadoras, y a partir del 50-60% pues tenemos las retroexcavadoras arañas que realmente son maravillosas, y si no, pues se puede seguir haciendo a mano. Aunque la preparación del terreno siempre, en mi opinión, debe ser mecanizada porque es mucho mejor y es importantísima para conseguir un mejor arraigo y el desarrollo de la planta. Y voy a hablar ahora muy rápidamente también del otro tema, que es la calidad de la planta. En Traxa, pues hemos sido una empresa del medio rural, pero hemos sido una empresa forestal. Somos una empresa forestal importante que hemos reforestado pues a lo largo de 25 años, pues yo diría que más de 100.000 hectáreas, ¿no? Tenemos el tope en el año 2000, que reforestamos 21.000 hectáreas, se dice pronto, y pusimos 26 millones de plantas. Previamente a todo eso tuvimos la necesidad de abastecernos de plantas. En España, con el Real Decreto 378 del año 93, nos encontramos que empezó todo el mundo a plantar y reforestar y no había capacidad de producción de planta. La planta que se producía no es que fuera mala, en muchísimos casos era malísima. La herencia que teníamos, y lo digo en el sentido cariñoso de la administración, era la producción de planta aquí en Asturias en paper pot y en algún otro sitio en paper pot, y si no prácticamente en bolsa. Se había olvidado prácticamente la producción de planta y la utilización de planta a raíz desnuda, que es una repoblación con una planta que es totalmente viable y que si se puede hacer en la época adecuada y con la planta en condiciones, hay que utilizarla. Bueno, pues a nosotros nos llevó a empezar a producir planta, a tener viveros, no con la intención de hacer competencia a nadie, sino con la idea de autoabastecernos de planta de calidad. Nos encontramos que la planta que encontrábamos para reforestar era una planta muy mala. Había algunas comunidades autónomas que nos daban planta muy malísima. Como excepción digo Castilla y León, que el vivero central vuestro de Valladolid siempre ha producido una planta muy buena, lo digo claramente, pero nos encontramos sitios en los cuales estabas haciendo una reforestación que sabías que a lo mejor luego dentro de 15 o 20 años se quemaba, pero es que a lo mejor es que no llegaba ni a progresar, ¿no? Eso nos llevó a ir con la dirección, antiguamente era el ICONA todavía, a principios de los 90, pues a ir a ver a los distintos sitios, fundamentalmente Estados Unidos, cómo estaban produciendo allí la planta, ¿no? Allí la planta la producían en unas condiciones de ambiente controlado totalmente, vamos, desconocidas para nosotros. Estoy hablando de los años 95, 94. Y eso nos llevó, como os decía, a montar dos viveros. El primero que montamos lo montamos en la Escuela de Capacitación Agraria de Alcalá de Henares. Y el segundo, pues adquirimos, a petición de la Xunta de Galicia, un vivero en Maceda, ¿no? Un vivero que tiene una capacidad de producción de planta de aproximadamente, si la densidad de cultivo está entre 150 y 200 plantas metro cuadrado, podemos llevar a los 6 millones de plantas, y si son plantas en bases de mayor capacidad, pues podríamos llegar estaríamos entonces alrededor de los 4 millones de plantas. Bueno, no me voy a enrollar mucho, pero porque quería comentaros 4 cosas, fundamentalmente de cómo producimos nosotros la planta, y sobre todo en una situación en la cual los viveros forestales, por la situación en la que nos encontramos, están todos
si no digo en fase de extinción, casi, porque en España, salvo en la cornisa cantábrica, en poblaciones productivas se reforesta francamente poco. Nosotros, en nuestro vivero, pues estamos produciendo en estos momentos poco más de 1 millón de plantas al año, y no para autoconsumo. Bueno, muy rápido, pues os quería hacer mención a 4 cosas, que son, una de ellas, lo importante que es la calidad de la semilla, es decir, la región de procedencia y que la semilla sea de calidad, es importantísimo. Si alguien tiene interés, luego la presentación la voy a dejar aquí, con lo que ya especifico un poquito más de lo que tiene que ser el material identificado, seleccionado, cualificado o controlado, ¿no? Y su procedencia, que sea de una fuente semillera garantizada, de un rodal selecto, de un huerto semillero, que no voy a explicar lo que es, ¿no? Una de las cosas importantes que también todos conocemos es el tipo de contenedor que tenemos que utilizar, en función del tipo de planta que vayamos a producir. En sitios relativamente áridos y con coníferas, pues podemos tener que poner mejor cepellones de a lo mejor 300 centímetros cúbicos, y aquí a lo mejor en la cornisa cantábrica, que llueve mucho más, con 150 centímetros cúbicos nos es prácticamente suficiente, ¿no? El contenedor es fundamental que tenga unas determinadas características, de manera que las raíces todas tiendan hacia abajo, no haya esterilización. ¿Estáis dándole a esta? Ah, muy bien, pues es que estaba diciendo, digo, tengo una transparencia de una planta totalmente esterilizada. Que no, espera, me pongo aquí y lo voy pasando. Venga, ya está. Uf, va muy lento. Bueno, la altura del contenedor, como os decía, y la capacidad, ¿no? Determina la profundidad de la plantación. En el caso de frondosas, la raíz pilorodante es fundamental, y que tenga el mayor desarrollo es importante. Tamaños de los contenedores en función de las distintas plantas que vayamos a poner. La densidad de cultivo, que como os decía, es muy importante, y en un vivero puedes tener una variación a lo mejor del 30-40% de la cantidad de planta que puedas producir. Casi voy a seguir sin ponerlo, porque si no me distraigo pasando Bueno, pues como os decía, el contenedor es fundamental. Lo que ahora todos damos por hecho, que es un contenedor bueno, con estrías, que se tenga autorrepicado, pues hace 15 años no era una cosa tan normal, ¿no? Y eso es fundamental, ¿eh? Los sustratos que se utilicen, hay que desestimar siempre sustratos, por así decirlo, de tierras naturales de la zona del vivero, por los problemas que podamos tener de plagas en el desarrollo. Hay que tender siempre a sustratos, iba a decir artificiales, de turba rubia con vermiculita. Muy importante los sustratos, esto sí que lo quiero leer, ¿no? Que siempre podamos tener un pH relativamente ácido para que no tengamos enfermedades. Los componentes básicos tienen que tener una elevada porosidad, con un reparto equilibrado entre capacidad de aireación y retención de agua. Estabilidad para mantener sus características a lo largo de todo el cultivo. Esterilidad, una relación carbono-nitrógeno óptima, bueno, muchas cosas que hay, ¿no? Otra de las cosas que nosotros siempre estamos teniendo en el sustrato es la micorrización, ¿no? La micorrización, que es totalmente fundamental, porque la micorrización tiene una serie de ventajas tremendas, en cuanto que incrementan la captura de agua y nutrientes, incrementan el volumen de exploración del suelo, y luego también, una cosa muy importante, muchas veces la inoculación de determinados hongos, la respiración radical la reducen un poquito y hace que la raíz crezca más. Ojo, en los sustratos, y me lo han dicho que lo dijera muy claro, ya me... Te dar un minuto. Joder. Bueno, importante que el tema de la micorrización, pueda haber hongos muy buenos en vivero que luego en el campo no sean tan buenos. Hay que seleccionarlo muy bien y tenerlo muy estudiado, ¿no? Y bueno, pues el tema del riego, la fertilización ya está dicho. Las condiciones ambientales, que es lo que yo creo que es más importante, las condiciones ambientales en las plantas en las cuales, según la etapa en la que estemos de germinación, de crecimiento o de endurecimiento, varían radicalmente y son totalmente distintas, ¿no? Lo igual que los nutrientes que tienen que predominar en las distintas fases. En el establecimiento interesa que haya más fósforo, en la fase de crecimiento más nitrógeno, y ya en el endurecimiento más potasio, ¿no? Pues lo mismo pasa con las temperaturas. Las temperaturas hay que controlarlas, distintas temperaturas, y la humedad en distintas fases de la producción de la planta, ¿no? Las condiciones ambientales, quiero únicamente referirme a los temas de iluminación y CO2. Nuestros viveros
tenemos iluminación forzada por dos motivos fundamentales. Una es la ruptura del fotoperiodo, de manera que la planta esté creciendo más tiempo, y la otra el incremento de la fotosíntesis. Eso se consigue con una iluminación que tenemos estudiada, y lo que conseguimos es tener planta producida en mucho menos tiempo. Es decir, nosotros ahora nos dicen en el mes de junio que produzcamos planta para el mes de noviembre y tenemos planta producida de conífera, porque tenemos la semilla, de frondosa sería mucho más complejo, en 4 o 5 meses, por esa tecnología de ambiente controlado. Lo mismo que ese ambiente controlado no solamente es la iluminación, sino también el CO2. El CO2 influye de manera incisiva en el crecimiento, en el endurecimiento y en el conseguir una planta de mucha mejor calidad. Y bueno, pues muchas gracias. Si alguno quiere hacer alguna pregunta, preguntar después lo que quiera, pues estoy a su entera disposición. Gracias. Gracias, Valentín. La verdad es que tanto en la sesión anterior como en esta hay muchísimas cosas que decir. Todos conocéis vuestra materia en profundidad y hay poco tiempo. Entonces, bueno, pues luego si hay alguna pregunta y si no, entre paseo y paseo en la feria podremos. Bueno, terminamos con Elena Canga, que es coordinadora de CT+, y bueno, va a tratar un tema. Yo soy absolutamente no defensor. Empecé en el 83 yo con este tinglado de la biomasa y creo que es una de las grandes armas que vamos a tener para todo lo que estamos hablando de gestión forestal, cambio climático, etcétera. Elena, todo tuyo. Bueno, muchas gracias a la organización de Astur Foresta por invitarnos al CT+. Bueno, yo coordino un grupo de trabajo de planificación forestal y de geomática y voy a intentar ir rápido, pero hablar un poco del potencial de la biomasa en España, en nuestra comunidad autónoma, y qué proyectos o qué expectativas puede haber con ese potencial, cómo superar o cómo aprovechar esas oportunidades y superar los retos que tenemos encima de la mesa, algunos relacionados también con otros retos de los aprovechamientos forestales. Bueno, pues la gran oportunidad de aprovechar la biomasa bueno, es clara. Vemos que en los últimos años hay una gran cantidad de nuevos proyectos relacionados con la biomasa en España. Bueno, aquí algunos que tenemos un observatorio de biomasa por Rabebión, algunos proyectos de los que están. Hay un gran mercado relacionado con la biomasa, pero como hablaré luego, hay que superar ciertos retos, ciertos problemas que nos encontramos, ¿no? Bueno, aquí vemos un mapa con las plantas de astilla, con las plantas de peles que tenemos en España. Está claro que también las plantas han crecido, el número de plantas relacionadas con la biomasa ha crecido en los últimos años y es una oportunidad. También, bueno, la potencia instalada, podríamos dar muchos números relacionados con el potencial de la biomasa en España. También en Asturias, empresas como ENCE tienen un gran potencial y un crecimiento en los últimos años en este sector, pero interés de empresas como UNOSA, nuevas plantas de peles que tenemos aquí instaladas con una gran calidad y, por lo tanto, pues está claro que ese potencial existe, pero a veces se olvida un poco cuál es el origen. Yo creo que también lo comentaba Guillermo en su presentación, ¿no? La biomasa pues tiene un proceso forestal que hay que considerar para aprovechar esa potencialidad, ¿no? Ese transporte, el aprovechamiento forestal y el crecimiento de nuestras masas, ¿no? Y desde ese análisis, desde el origen, es desde donde podemos aprovechar nuestro potencial. Oportunidades en el uso de biocombustibles son variados. Tenemos bueno, esta oportunidad de negocio, el aumento del empleo. El empleo que ofrece esta energía renovable es mayor que otras energías renovables y además está en el medio rural. En estos momentos, con los problemas de despoblamiento rural que cada día preocupan más a toda la Unión Europea, pues es importante también considerar esta oportunidad, ¿no? Bueno, también en temas de gestión de combustibles, en nuestros montes para frenar un poco el aumento de los incendios. Pero bueno, estas oportunidades también encuentran una serie de retos que tenemos que considerar para mejorar, ¿no? Retos como asegurar el abastecimiento. Bueno, en una encuesta que se hizo hace 4 años desde el CT+, en colaboración con una empresa aquí asturiana,
pues se vio que un abastecimiento irregular pues era una de las cosas que preocupaba a la gente, a los usuarios que utilizaban biomasa, ¿no? Asegurar ese abastecimiento, como hablaré luego, pasa por incorporar nuevas tecnologías también de inventario, de estimación de recursos que nos ayuden a ver claramente dónde está localizada esa biomasa y cuánta biomasa hay, ¿no? Para qué negocios, para qué plantas hay espacio, ¿no? Necesitamos también superar el reto de la sostenibilidad económica y ambiental. Aquí en Asturias tenemos problemas por el tema de las infraestructuras, por el tema de la pendiente, que hacen que el aprovechamiento de la biomasa sea más caro, pero es un tema que se puede mejorar, que hay que analizar, ¿vale? Del que hablaré brevemente luego. Bueno, el tema de la calidad del producto también, que es un tema que preocupa a los usuarios. Y para ello, bueno, desde el Centro Tecnológico pensamos que es necesario acompañar a las empresas y ayudarles a mejorar en sus sistemas, ¿no? Bueno, en cuanto a asegurar el abastecimiento, hay muchos cálculos de la biomasa disponible en nuestros montes, pero bueno, a veces esos cálculos pues son cálculos teóricos porque no tenemos, como en otros países, bases de datos públicas o que estén unificadas entre las diferentes comunidades autónomas y que ayuden pues a ver el volumen de cortas, el volumen también de claras. Realmente, bueno, esos cálculos de la biomasa deberían estar más a pie de terreno, ¿no? Digamos. En este sentido, hay nuevas tecnologías de inventario que desde el centro estamos incorporando, con sensores remotos, en drones o en satélites, y con tecnología LIDAR, que hoy por hoy es una realidad que ya se puede aplicar en nuestros montes, pero que también necesita de un desarrollo tecnológico para mejorar esas estimaciones que tenemos tanto de la madera como de la biomasa, ¿no? Pero es una tecnología con mucho potencial y que algunas administraciones ya están implementando. También hemos hecho trabajos pues, que han hecho también en Castilla y León de estimación, de localización y cuantificación de la biomasa mediante tecnología GIS, el Wisdom, que bueno, se ha aplicado en diferentes países y en diferentes comunidades autónomas, y lo que nos da un poco pues es una herramienta que es escalable, que es actualizable y que nos da un poco la localización, dónde está realmente esa biomasa, ¿no? Y nos permite pues, también mejorar temas de suministro, trabajar en temas de logística, etcétera. En cuanto a la sostenibilidad económica, como he comentado, pues la realidad forestal hace que los aprovechamientos pues a veces estén en los límites de rentabilidad aquí en el norte, pero hay sistemas de mejorar, de analizar esos aprovechamientos, de ver cuáles son los puntos críticos y proponer a las empresas cómo mejorar y cómo conseguir la rentabilidad económica de los aprovechamientos, ¿no? Pues en una de las fotografías se puede ver un cable sintético que se ha incorporado en algunas empresas asturianas y que ha permitido mejorar no solamente la rentabilidad, sino pues las condiciones de trabajo, ¿no? Un cable con 9 veces, un peso 9 veces inferior al cable de acero, pues que mejora la rentabilidad y el trabajo del operario. Bueno, en cuanto a sostenibilidad ambiental, el análisis del ciclo de vida de los productos forestales también entra dentro de ese potencial de la biomasa y esa necesidad de realizar la huella de carbono, temas de sostenibilidad ambiental, etcétera. Otro punto crítico para aprovechar esa oportunidad del potencial de la biomasa es analizar temas de logística, ¿no? Que existen realmente problemas que hay que solventar, ¿no? Para ello tenemos herramientas también que muchas empresas en otros sectores ya las tienen incorporadas en el día a día, establecimiento de rutas óptimas de transporte, áreas de servicio, radios de competencia en cuanto a la demanda. Temas también relacionados con la logística como el almacenaje, pues evaluar técnicas de secado, también herramientas, equipos que nos ayuden a cuantificar la humedad, por ejemplo, en los cargaderos de monte para también organizar y planificar los temas de transporte y de logística de la biomasa. Bueno, en este sentido, que se hablaba antes de los grupos operativos, trabajamos en un grupo operativo, el Chainwood, con empresas del sector forestal y empresas tecnológicas
con el objetivo un poco de crear un software en la nube con tecnología blockchain que permita la trazabilidad de esos productos, en general forestales, y que pues mejore también los rendimientos y la competitividad de esas cadenas de suministro. Por último, uno de los retos también sería mejorar la calidad del producto. Cada vez hay más productos certificados, mejores calidades, pero todavía es un punto que es necesario mejorar. En el centro contamos con un laboratorio de biocombustibles en el que asesoramos a las empresas, evaluamos el producto, servimos también un poco de intermediarios entre las empresas forestales y los usuarios finales para asegurar el cumplimiento de los requerimientos de las normas de calidad, con determinaciones pues, en temas de humedad, de densidad aparente, de presencia de cenizas, de pH, bueno, diferentes análisis en cumplimiento también de las diferentes normas. Hemos asesorado también a empresas evaluando diferentes sistemas de trabajo, por ejemplo, pues astillado de árbol completo o astillado de trozas, ¿no? Para determinar si los productos finales tenían los requerimientos mínimos para los diferentes grados de calidad y cómo superar esos puntos críticos para alcanzar los requerimientos de calidad. Y bueno, análisis de nuevos productos, nuevas fuentes o nuevas oportunidades tecnológicas como el biochar, los procesos de pirólisis y torrefacción de la biomasa, que también abren nuevas oportunidades a nuestro sector. Y bueno, por último, en cuanto a la compra de biomasa, es verdad que es un mercado que se va estabilizando, que cada vez tenemos más datos de precios de compra de la biomasa que se ofrecen desde el Observatorio de la Biomasa, pero el tema también de los precios debe ser desarrollado, ¿no? Aquí debería ganar todo el mundo, desde el propietario forestal hasta el usuario final, hasta las empresas que transforman esa biomasa y la venden. Para ello sería importante que se fijasen en todos los casos precios en relación a la propia calidad del producto, ¿no? Cada vez eso está más extendido, pero bueno, aún así a veces a la empresa forestal, a la empresa que transforma, que astilla la madera, no le compensa demasiado el esfuerzo extra que tiene que hacer para por ejemplo, ofrecer astilla por debajo de un 30%, debajo de un 40%. Y nada, ya terminando, como conclusiones, pues eso, la necesidad de mirar al origen de la biomasa, en nuestro caso forestal, para superar esos retos, para incorporar tecnología, para que las empresas den ese salto que en algunos casos es necesario, para aprovechar todo este potencial. Gracias. Muchas gracias, Elena. Bueno, pues terminamos esta parte, esta mesa redonda. ¿Tenéis alguna pregunta o algún comentario o algo que aportar fuera de los expertos? Pues en cualquier caso, muchísimas gracias. Vamos recuperando el tiempo perdido y damos el lado a nuestros compañeros de la diligencia de la Junta. Gracias.